Gloria a Dios. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy pues quisiera compartir con todos los presentes acerca de quién soy en Cristo. ¿Ok? Quisiera que nos estuviéramos ubicando en el libro, en la carta a los Corintios, la segunda carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 7, verso 17 al 21, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas, o sea, las cosas que éramos antes, ya no somos. Ya no somos así, somos diferentes. Pero hay algo en este texto que quiero rescatar, y es que dice que somos nueva criatura. Nueva criatura. Esa palabra criatura viene ¿de qué? De creación. Es decir, que nosotros somos seres creados. No somos seres colocados. Ni salimos de un Big Bang, ni nada por el estilo, ni en la teoría de la evolución, no. Aquí nos dice la palabra que fuimos creados. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros como seres humanos nos hacemos esa pregunta: ¿pero quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué debo hacer con mi vida? Ahí cuando nosotros entendemos que somos creación, que no somos autosuficientes, sino que tenemos un creador, tenemos un Señor, nuestra vida comienza a tomar un sentido distinto. ¿Ok? Y dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, antes yo era una criatura bajo un diseño. Hacía ciertas cosas que estaban en contra o iban a espaldas de lo que mi Señor estableció para mí. Entonces, cuando yo digo, cuando Pablo dice acá, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos está enseñando de que la criatura que éramos antes ya no lo somos. Ahora somos nuevas, fuimos hechos nuevos, fuimos renovados, fuimos reconciliados con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. O sea, el que nos reconcilió a nosotros con el Señor, a la humanidad en general, porque no estamos hablando de que reconcilió a un grupo, estamos hablando de que reconcilió a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba consumida en pecado. Es decir, estábamos apartados de Dios. Había una distancia entre nosotros y Dios. Cuando digo nosotros, hablo de la tierra, de la humanidad, de los seres vivientes, por así decirlo, los seres humanos. Entonces, había una distancia. Dios estaba ya en el cielo y nosotros acá en la tierra. No había una conexión. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió esa conexión que teníamos al principio de la creación? Que esa fluidez que había en Adán y en Eva, que ellos decían la Biblia, compártelo, decía la Biblia que ellos podían hablar con Dios, ellos se conectaban con Dios y lo hacían de una manera fluida. ¿Qué fue lo
se rompe la comunicación con Dios. ¿Qué es lo que la rompe? ¿Qué es lo que lo rompe? El pecado. Se cometió un pecado. ¿Qué es el pecado? Aquello, todo lo que nosotros hacemos que Dios rechaza. Que Dios rechaza. Entonces, en ese mismo momento hay un rompimiento, por así decirlo, una ruptura entre nosotros como humanos y Dios. Y sin embargo, ahí Dios comienza aún en su misericordia a procesarnos, a enseñarnos cómo hacer, porque aunque Adán y Eva pecaron, aún Dios los acompañó y acompañó a sus generaciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pecado en abundancia hizo que Dios se alejara, que Dios se apartara. Por eso es que encontramos que en Malaquías, que es el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, y Mateo, que es el primero, encontramos que en la historia se dice que hubo 400 años aproximadamente de silencio. ¿Qué pasó en esos 400 años? ¿Qué fue lo que hizo que Dios se separara, se callara, no hablara más? No hubo más profetas, no hubo más personas que hablaran de Él. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado abundaba. Y en ese mismo tiempo nos muestra la palabra que hubo una esperanza para la humanidad. ¿Y la esperanza para la humanidad quién fue? Cristo. Entonces por eso dice que nos reconcilió con Él. Porque Cristo viene a la tierra y Él dice, yo voy a tomar todos esos pecados y los voy a llevar en mí. Yo voy a pagar por ellos. Porque la palabra nos dice que la paga del pecado, ¿qué era? La muerte. Una muerte, pero una muerte física. No, está hablando de una muerte espiritual. Una muerte espiritual. O sea, ya no tengo esa conexión con mi Creador. Recordemos, criatura. Somos creación. Tenemos un Creador. Y nos separamos de ese Creador. Cristo vino a reconciliarnos con Él, con Dios, nuestro Padre. Él vino a hacerse hombre y llevar todas nuestras cargas para que nosotros pudiésemos nuevamente conectarnos con Él. Y me encanta el hecho de que aún así Cristo deja un legado. Él vino a reconciliarnos con el Señor, pero nos dejó un legado. Y ese legado fue el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? O sea, lo mismo, yo debo hacer lo mismo que hizo Cristo. Es decir, yo debo reconciliar, o sea, yo debo vivir, respirar, hasta dormir con eso en mi cabeza, porque eso fue lo que Cristo me dejó. Eso fue lo que el Señor nos dejó. El ministerio de reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Estamos viviendo las mismas circunstancias que en aquel tiempo? La gente completamente alejada de Dios, viviendo su vida como mejor le parece. No, yo hago con mi vida lo que me dé la gana, olvidando de que somos creación, de que tenemos un creador, de que no podemos autogobernarnos. Porque hace algún tiempo entendí algo y wow, mis ojos fueron abiertos porque de verdad no lo entendía así. De que si tú no te dejas dirigir si no le sirves a Dios, le sirves al diablo. Y tú dices, oye, pero ¿qué es eso? Yo no le sirvo al diablo, yo creo en Dios. No. Es que de una u otra manera no te gobiernas tú. Alguien más gobierna tú. Y lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, es decir, su mala manera de vivir, sus malas acciones.
el Señor estaba ignorando eso. Y dijo, aún así yo tomo su pecado, lo llevo yo y yo los ayudo a ellos a llegar al Señor. Yo los ayudo a ellos a conectarse con el Padre, a conectarse con el cielo, porque no había conexión entre ambas partes. Amén. Amén. Entonces, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Cuando tú te acercas a alguien que está viviendo una vida completamente alejada de Dios y tú le dices, sabes que hay una esperanza para tu vida. Hay un mensaje que yo te quiero dar el día de hoy y yo te quiero decir que Cristo te ama y que Él tiene una mejor vida para ti. Él quiere darte una mejor vida, una nueva vida. Quiere hacer de ti una nueva creación. Eso es reconciliarlo a Él con el Padre. Entonces hay una acción. O sea, ya yo soy perdonado. En el cielo soy perdonado. Puse mi corazón a disposición para que Él comience a obrar a través de mí. Soy perdonado, soy limpiado. Ya no llevo en mí la carga del pecado solo, sino que ahora Cristo está conmigo. No quiere decir yo voy a ser perfecto, nunca me voy a equivocar. No, sí te vas a equivocar, sí vas a tropezar, sí vas a caer, sí van a pasar todas estas cosas, sí va a suceder. ¿Sabes qué es lo que nos hace distintos? Ahora que estamos en Cristo, que ahora mi carga yo no la llevo sola, que ahora la carga Jesús la lleva conmigo. Y ya mis ojos han sido abiertos. Y cada vez que yo haga algo que yo sé que ofende a mi Señor, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a redarguirme, a decirme, hey, aquí estás haciendo mal. Porque para eso está el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador. A ese que los va a acompañar, a ese que los va a guiar, a ese que les va a hablar, porque el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es como el conector del cargador, ¿saben? El conector. Ese es mi espíritu. ¿Qué pasa cuando yo conecto eso a la corriente? ¿Ocurre qué? Hay un efecto, ¿verdad? Empieza a haber corriente, empieza a fluir la corriente. Entonces así mismo somos nosotros. Nosotros somos el conector y Cristo, el Señor, es la energía. Entonces cuando hay esa conexión entre ambas ocurre un efecto. Y ahí es donde comienzan a fluir cosas en nosotros que no pasaban antes. Entonces comienza a fluir esa nueva creación en nosotros. Dice, por tanto somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Una persona que va a representar a su país en otro. Es decir, como que si yo me fuese a Italia a representar a mi país, yo soy un embajador. Yo hago dentro de Italia, cabe el ejemplo, que todas las leyes se cumplan en los venezolanos. Cubro a los venezolanos, los ayudo a tramitar sus documentos, todas esas cosas. Yo soy un representante. No quiere decir que yo pertenezca al país. No. Yo voy para allá a representar a mi país. Entonces, si aquí me dice, somos embajadores de Cristo, eso quiere decir que yo no pertenezco acá. Que yo estoy aquí es representando a un país. Representando un lugar. Y ese lugar es de cielo. O sea, no es que yo estoy acá porque yo quiero. Adelante. Amén. Entonces dice, en nombre de Cristo. Miren Pablo todavía tan bueno. Dice, les rogamos, o sea, les suplicamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Él. Porque hay un mundo lleno de necesidad. Y Pablo dice, reconcíliense, o sea, vuélvanse a Dios. Vuélvanse al principio. Ustedes fueron creados para Él. Dice que fuimos creados por Él y para Él. Amén. Él nos creó. Y la luz de Pablo
Así es. Así es. Hubo una lucha. Pablo arriesgó mucho. Y nosotros estamos para eso. El propósito de Dios es que su palabra se extienda como un testimonio vivo. Amén. Es así. Amén, amén. Dios te bendiga. Sí, sí. Dios le bendiga. Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos entender para qué estamos aquí. Yo no estoy aquí porque hubo un error de cálculos de mi mamá y ¡pum! Positivo. No, en Dios no hay errores. Ningún ser humano que habita en esta tierra está por error. Todos los seres humanos, cada persona, incluso cada persona que vemos en la calle, que tú dirás, no, es mejor que no hubiese nacido para vivir así. Pues déjame decirte que aún esa persona fue creada por Dios con un propósito, porque a Dios no se le escapa nada. Entonces dice, reconcíliense con Dios al que no conoció pecado. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios es santo. Entonces yo tengo que volver a la corriente. Yo tengo que volver a Dios. Yo viví toda mi vida a espalda a Dios. Es tiempo de voltearme y decir, me conecto a la fuente de energía. Amén. Amén. Lo que hizo pecado, o sea, lo hizo pecado por nosotros. Cristo no conoció pecado, pero Él en la cruz se volvió pecado. ¿Entienden eso? O sea, no es que Él tenía pecado, Él se volvió el pecado. Por eso es que Jesús en la cruz clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios se separó de Él. ¿Por qué se separó? Porque había pecado, porque era pecado. Y Dios, donde está el pecado, Dios no habita. Dios no habita, porque Él es santo. Él no puede estar mezclado con la oscuridad porque Él es luz. Entonces, en ese momento, cuando Cristo se vuelve pecado, entonces allí se separan de Él. Y Él clama y dice, Señor, Padre, le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que el Señor mandó a Cristo a la tierra y luego lo dejó solo. No. Porque Él estuvo en Él, porque Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Él estaba en Cristo. Cristo era Dios encarnado. Pero en ese momento el Espíritu se separa. Era necesario para que hoy tú y yo pudiésemos decir que somos libres. Pudiésemos conectarnos nuevamente con Él y ser esas nuevas criaturas. Entonces dice, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Es decir, para que hiciéramos lo justo ante Dios. ¿Qué es lo justo ante Dios? Vivir para Él. Vivir agradándole a Él. Eso es lo justo. Porque para eso nosotros fuimos creados. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer cosas que no van acorde a Dios, estamos viviendo en lo injusto. ¿Ok? Porque somos creación de Dios y fuimos una creación hecha a imagen de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:26? ¿Qué dice? Dice que somos, o sea, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Él estaba ahí, y de esa cuenta que habla en plural. Ahí no está diciendo, voy a hacer al hombre. No, dice, hagamos al hombre. Entonces, hay otras personas allí y creemos fielmente que era el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, Él dejó para el final su obra maestra. Creó los cielos, creó la tierra, creó el mar. Dice que separó el agua de los cielos, empezó a crear todos los seres vivos. Y de último, dejó al hombre. De último, cuando hablo de hombre no estoy hablando de sexo, estoy hablando de humanidad. ¿Ok? Entonces, hay un hombre llamado John Piper que él explicó
algo con referente a la creación de Dios que me encanta. Y él dice, mi identidad fundamental es que soy diseñado por Dios para exhibir, dense cuenta, para exhibir y hacer y visualizar la identidad de mi Dios. Es decir, yo no fui creado para mostrar mi propia identidad o quién soy yo. Yo fui creado para mostrar quién es Dios. Para eso yo fui creado. Amén. Sí. Entonces, para desplegar y lucir la naturaleza de Dios. Entonces, lo básico, dice él, y lo más relevante de las imágenes o estatuas es que están diseñadas para reflejar o representar. ¿Sí? Entonces, hay algo importante y es que nosotros debemos ser una imagen viva de Dios. No estoy hablando de las imágenes que ponemos ahí, que le rezas, no. Porque esas imágenes no tienen vida. No hay una vida ahí, no hay movimiento, ahí no hay poder. Simplemente hay pintura. Una pintura que refleja la imagen, porque si no le ponen pintura no hay imagen. ¿Ok? Simplemente es una forma. Pero cuando colocan pintura hay imagen. No, yo no me estoy refiriendo a esa imagen. Estoy hablando de nosotros como imagen viva del Señor. Imagen que respira, que mueve, que obra. Porque este tipo de imágenes no van a obrar. Ellos no van a salir a reconciliar al mundo con Dios. ¿Verdad que no? ¿Quiénes lo vamos a hacer? Nosotros. Nosotros tenemos esa tarea. Tenemos esa tarea dada por Dios. Él es el que nos ha dado esa encomienda. Entonces, aunque somos criaturas con grandes capacidades y habilidades, porque las tenemos, ¿ok? No somos el centro del universo. Dependemos de Dios para nuestra existencia. Porque si a Dios le place, morimos hoy. Porque de Él es la vida. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en el que en Él habita. Es decir, nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de ti, el dueño de mí. El dueño de todo lo que tú ves. Entonces, no somos el centro del universo. Y esta verdad tiene varias implicaciones prácticas. Dice, Dios te creó como un ser que cree, que tiene la capacidad de creer. Pero eso, muchas veces los seres humanos lo desviamos. Entonces comenzamos a creer en cosas que están completamente a espaldas de lo que realmente debemos hacer. Y ahí es donde empezamos a creer o a hacer imagen, a hacer adoración de dioses. ¿Sabes la cantidad de dioses que existen? Dioses con D. Existe un solo Dios, el resto son dioses, o minúsculas. E incluso creo que los indígenas, si no mal recuerdo, ellos adoran al dios del sol, al dios del agua. Ellos tienen varios dioses. De la luna, de todo. Pero se desvía. Porque cuando Dios nos creó fue para que creyéramos en Él. Para que le adoráramos a Él. Para que le amáramos a Él. Pero nos dejó algo y fue libre albedrío. Es decir, nos dijo, tú me escoges o me rechazas. Es tu decisión. Pero Dios va a querer siempre que nosotros lo escojamos. Y dice, Dios te creó separado, pero dependiente de Él. No eres autosuficiente. Aunque creas que sí, no lo eres. Dependes de Dios, para bien o para mal. No fuiste hecho autónomo de tu Creador, ni somos dioses unidos a Él. No, usted no es el Dios de nada. El único Dios es Él. Aunque somos criaturas con grandes capacidades, no somos el centro del universo. Dependemos de Dios para nuestra existencia. Aún nuestra identidad proviene de nuestra relación con el Creador. Porque Él es el que me dice a mí quién soy. Él es el que me dice a mí hacia dónde voy. Es Él. Y cuando yo vivo a espaldas de Él, comienzo a cometer cantidad de errores. Comienzo a tropezar y a tropezar y a tropezar y a tropezar. Y la cosa es que cuando
tropezamos, caemos, y cuando no tenemos a Dios, no dependemos de Dios, nos quedamos ahí. En cambio, la Biblia dice que aunque 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El injusto cae y ahí queda. Justo, el que vive para el Señor, el que vive para agradarle, el que cae, pero Dios lo levanta. Porque ahí está la mano de Dios extendida. Amén. Y eso estoy hablando no solo en lo físico, estoy hablando en lo espiritual, estoy hablando en lo social, estoy hablando en lo profesional. Porque a nosotros los seres humanos, ¿cuántas puertas no nos cerrarán? En lo profesional, en lo social. Mucha gente te rechazará. Mucha gente te dirá, mira, tú no puedes hacerlo. Pero cuando yo tengo mi identidad en Cristo, yo sé que aunque aquí me cierren una puerta, cuando yo miro hacia atrás, Dios me ha abierto 3. Dios ya ha hecho más. A veces estamos puro así, mirando al frente. Esta puerta se me cerró. Y me quedo llorando en la puerta, se me cerró la puerta. No me doy cuenta que si yo volteo, voy a ver todas las demás que Dios me abrió. Así somos en Él. Porque para nosotros lo que es un fracaso, para Dios es una oportunidad. Lo que para ti es una enfermedad, para Dios es una oportunidad. Lo que para ti es un rechazo, para Dios es una oportunidad. Porque cada vez que nosotros se nos pone el tiempo oscuro, es el mejor momento para que Dios empiece a poner el sol y nos empiece a iluminar. Es necesario que ciertas cosas en nuestras vidas ocurran. Seas justo o seas injusto. Seas de Dios o no. Amén. Amén. Entonces Dios te hizo único. Dios te ha dado la capacidad y las características, las habilidades, los talentos únicos. Nadie se parece a ti. Nadie. Usted busca en el planeta Tierra y usted no va a conseguir una persona con la misma identidad que tú. Por las huellas dactilares. Nadie tiene tus huellas dactilares. ¿Por qué en nuestros documentos de identificación ponen nuestra huella? Porque es único. Es único. Incluso, una vez leí que los dientes también, o sea, ninguno se parece a otro. Cuando hablo de personas, o sea, es como parte del ADN. Cuando una persona muere calcinada, lo evalúan quién es por los dientes. Es una cosa impresionante, pero no se parece a nadie más. Entonces, también Dios nos creó, nosotros como seres llenos de emociones. O sea, tenemos emociones, nos movemos por emociones, pero Dios no obra a través de las emociones. Porque las emociones son inestables, hoy estoy feliz, mañana estoy triste, y entonces eso no da estabilidad. Dios es un Dios de estabilidad. Dios es un Dios de sí o un Dios de no. Así es Él. Entonces, sin Cristo, ¿cómo estamos nosotros? Bajo condenación. Porque el que rechaza a Cristo, rechaza su salvación. ¿Ok? La salvación fue ¿para quién? Para la humanidad. Toda. Pero es mi decisión, porque tengo libre albedrío, si la recibo o no. Es mi decisión si rechazo la salvación o la acepto. O vivo en pro a ella. O sencillamente no me tomo de ella. Entonces dice, las cosas viejas. Se refiere a la condición a la que el hombre cayó después de haber sido creado por Dios. Sin Cristo estamos bajo condenación y por eso necesitamos que Dios haga lo mencionado en el texto que fue el 18 al 21. ¿Ok? Entonces, si Dios busca reconciliar al hombre con Dios, o con Él, mejor dicho, es porque el hombre en su pecado se separó de Él, provocando una enemistad. Usted habla con cualquier persona que está consumiendo droga, fumando cigarro o está alcoholizado en la esquina y te van a decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero la diferencia es, tú puedes amar a quien tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente estás agradando a tu Señor. ¿Lo que tú estás haciendo está glorificando a Dios o lo está ofendiendo?
Entonces, Dios está buscando llevar a cabo un plan para tomarnos en cuenta y desechar de nosotros el pecado. Entonces, cada pensamiento, cada palabra y acción del hombre lleva manchas por la corrupción del pecado. Estamos manchados. Pero cuando Cristo viene, su gracia, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Algo que me dieron, yo no lo merecía. Yo no merecía que Cristo muriera en la cruz por mí, yo no lo merecía, pero aún así Él lo hizo. Lo hizo por amor. Por amor. Y hoy nosotros podemos disfrutar de esa reconciliación. Podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, del regalo inmerecido. La humanidad completa ha hecho lo malo delante de Dios, poniendo así juicio de Él hacia nosotros. Somos nosotros mismos los que hemos provocado todo eso. Aunque nuestra cultura considere que las personas como básicamente buenas o quienes planean son neutrales, ¿no? O sea, no, yo soy una persona buena gente. Yo no soy mala. En estos días escuché una persona que me dijo, yo soy una persona de buen corazón. Tenemos un mal concepto de bondad. Tenemos un mal concepto de eso. Porque la bondad humana realmente no es una bondad real. Es una bondad ficticia. Porque nosotros somos malos. La Biblia lo dice. Que somos malos. ¿Quién es el que realmente nos muestra la bondad? El Señor. Yo soy un hombre bondadoso, pero me hacen algo y no le hablo más. No, fulano, le quité el habla. Esa misma persona me decía eso. No, yo no le hablo a fulano. Fulano no sé qué, y fulano no sé qué más. ¿Y hay bondad realmente en tu corazón? Tenemos un mal concepto de bondad. El único ejemplo de bondad viva es la bondad que el Señor nos ha dado a nosotros, porque no merecíamos nada. Aunque tú lo rechaces, aunque tú lo pisotees, Él aún sigue allí, esperando para abrazarte, esperando para que te reconcilies con Él, esperándote. Yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy ahí, yo no ceso. Hay una canción de Alex Zurdo que a mí me encanta mucho, que él habla de eso, o sea, que tanto has insistido. Él mostraba eso, o sea, insistes. Yo corro para separarme de ti, tú corres detrás de mí para alcanzar. Así es nuestro Dios. Y Cristo vino a reconciliarnos, a mostrarnos, a decir, mire, estamos aquí. Hay una esperanza. Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Entonces, Dios está esperando día a día que nosotros restauremos nuestra relación con Él. Hay una imagen por allí en el Facebook que está rodando mucho, que dice algo así como que si yo mejoro mi relación con Dios, quizás si mejoro mi relación con Dios mejorará mi vida, algo así. ¿Quieres que tu vida mejore? ¿Quieres que tu vida sea mejor? Sea que empieces a ver cosas que no habías visto antes. Pues para que eso suceda necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas voltear tu mirada hacia el cielo. Entender que hay un plan para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Porque desde allí ya Él estableció un plan. Cuando yo descubro ese plan, mi vida toma sentido. Ya no vivo por vivir, nada más del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, si acaso al mercado, vuelvo a mi casa, si estudio voy a la universidad, voy al liceo, me regreso, llevo a los muchachos a la escuela, me regreso. O sea, una vida como robot. Dios nos quiere dar una vida bajo un sentido, que viva bajo un propósito. Porque cuando tú te acercas a alguien que está necesitado y le dices, ¿sabes qué? Yo tengo una buena noticia para ti. Entonces, tu vida puede cambiar. Cuando tú ves al necesitado y dices, yo tengo una arepa en la casa, mira, aquí está algo, come. Tu vida comienza a tomar sentido, comienza a tomar un propósito. Ya no vivo por vivir, ahora yo tengo un plan.
vivo bajo ese plan. Soy nuevo. Las cosas viejas pasaron. La manera de vivir que yo tenía antes pasó. Ya no voy a vivir más así. Pero cuando yo llego al Señor, yo tengo que reconocer una cosa, y es que tengo que dejar muchas cosas atrás. Yo debo dejar mi mala manera de vivir. No es que reconozco a Cristo, acepto a Cristo, reconozco mi pecado, gloria a Dios, pero mañana estoy nuevamente con mis malas palabras, con mi mala manera de vivir, y empiezo. Soy cristiano en la iglesia o en el local, ahí cuando estoy en el local ahí, yo soy cristiano. Cuando llego a mi casa soy un demonio encarnado. Entonces digo groserías, soy mentiroso, soy estafador. Cuando esas cosas comienzan a fluir, epa, hay un problema. Dice la Biblia que Dios a los tibios los vomita. Porque como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Sí, hay una canción, un reggaetón viejísimo que dice eso, de funky. O sea, no eres de aquí, ni eres de allá. No sabes ni de dónde eres. Eso es una falta de identidad. No sé quién soy. No reconozco que soy redimido. No redimido el cantante, ¿no? Redimido por la sangre de Cristo, ¿no? Sino que pisoteo la sangre de Cristo al hacer eso. Si tú vas a servir al Señor, sírvele con todos los hierros, con todas las ganas, con todo el corazón. No te voy a decir que vas a ser perfecto hoy, porque no, la Biblia dice que estamos en proceso de la perfección, que estamos en camino a la perfección. Y esa perfección la vamos a lograr es cuando estemos en el cielo. Créanme que aquí no, porque aquí estamos sujetos a muchas cosas. Cuando estemos ante el Señor, cuando estemos ante nuestro Creador, allá arriba, cuando llegue el juicio y te digan, ¿qué hiciste? Tú puedes decir, Señor, hice esto, alcancé tantas personas para ti, Señor. Mira, cuando Dios vea lo que tú hiciste para Él y por amor a Él, créanme que va a venir muchas bendiciones para nosotros. El Señor nos va a recibir con los brazos abiertos porque Él sabe que mientras estuvimos aquí hicimos un buen trabajo. Y eso es lo que Dios quiere. Que no nos quedamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo mucho tiempo. Dios necesita que nosotros hagamos las cosas de la manera correcta ante Él. Que seamos justos y entendamos que fuimos creados con el propósito de reconciliarnos primero con Él y luego de reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro trabajo. ¿Ya fuiste reconciliado? Excelente. ¿Ya estás en el Señor? Excelente. Ahora, ¿qué queda? Ayudar a otros a reconciliarse. Otras criaturas. Entonces, dice, de modo que si alguno de ustedes está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas quedaron atrás. Y ahora, o sea, desde este preciso momento, todo lo demás es hecho nuevo. Y todo esto procede de Dios, no de mí como humano, de Dios, proviene de Él. Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿alguien aquí está dispuesto a ejercer el ministerio de la reconciliación? Yo estoy dispuesto. Amén. Yo quiero que donde quiera que yo vaya, que vea a alguien necesitado, alguien perdido, sin rumbo, yo pueda decirle, ¿sabes qué? Hay un camino que va a darle valor a tu vida. No es lo que cargas puesto, no es la marca de tus zapatos, no es las prendas de oro, plata que puedas tener, no es el carro, no es la casa, es el Señor. Es el Señor. Amén. Amén. Bueno, les voy a pedir que se coloquen de pie.
Gloria a Dios.